Agencia Nacional para no pedir una licitación y comparar los precios. Si es que ese es el criterio de emergencia nacional, entonces debería también declararse en emergencia nacional a los hospitales, el rato que se quiera construir un hospital, emergencia nacional en las carreteras para construir una carretera y a dedo, otorgar los contratos a quien el presidente crea más conveniente. Hasta ahora nos llama la atención que el señor Contralor no se pronuncia todavía sobre este problema donde puede haber un gravísimo ilícito. Pero nosotros queremos presentarles ahora una pequeña parte y luego lo vamos a comentar algo que ustedes no van a poder creer, una pequeña parte porque se encuentran ya en el país 150.000 mochilas con cuadernos todos pintados con el rostro y con las leyendas de Abdalá Bucaram. El gobierno ecuatoriano tiene que pagar eso. ¿Qué van a hacer con todas estas mochilas y con todos estos cuadernos? Nos preguntamos. Pero veamos un reportaje breve porque estamos preparando un reportaje mayor para la próxima semana. Estas imágenes corresponden a las bodegas donde se encuentran actualmente miles de mochilas y este es quien va a dar la declaración a nuestro programa. Las mochilas están en la aduana de Quito. Los 700.000 libros están en la aduana de Quito y en este instante están ingresando a la aduana de Tulcán 200.000 mochilas más y 200.000 libros más y 40 restaurantes escolares. Hasta hoy el bodegaje, que es responsabilidad del Estado ecuatoriano, pasa de los $200.000. Hasta hoy y seguirá... Y seguirá hasta que el costo del bodegaje termine siendo confiscatorio, pero hay cosas que son más graves. La ley aduanera ecuatoriana dice que dentro de los 15 días siguientes a la llegada de la mercancía, el importador, en este caso el Ministerio de Educación y Cultura, debe retirarlo de las aduanas. Y si no, el Estado procederá a declararlo en abandono. Aquí hay mercancías que llevan casi 3 meses y no las han sacado. Y entiendo que hay un caso muy famoso, que es la planta de basuras de Guayaquil, donde el Estado ecuatoriano tuvo que terminar pagando por la planta de basuras y la planta de basuras nunca funcionó. Nosotros celebramos válidamente un contrato con un gobierno que estaba en ejercicio de sus funciones constitucionales y nos dio la instrucción de imprimir unas determinadas cosas. A partir del 6 de febrero nosotros no hemos recibido ninguna instrucción en contrario de que sigamos poniendo la huella de Abdalá o no la sigamos poniendo. Hemos tratado durante 12 oportunidades de obtener una cita con el ministro de Educación y no hemos podido. ¿Y qué es lo que sucede? Que para efectos nuestros y para efectos de nuestro país, que es el que está financiando el contrato está vigente y nosotros estamos obligados a ejecutarlo. Por decisión nuestra decidimos quitarle los logos que venían y solamente las 150.000 primeras mochilas tienen un logo que no es la cara del señor Bucaram, sino que simplemente dice por un nuevo amanecer, Abdalá, presidente de los niños y las niñas. El resto de las mochilas que se han entregado no tienen absolutamente ningún logo de ninguna naturaleza porque nadie nos ha dicho cuál es el nuevo que hay que ponerle además. Si usted pacta un contrato y le dicen que hay que ponerlo, pues usted lo pone. Pero si usted supone que la sociedad ecuatoriana repudió ese sistema de gobierno, alguien nos tenía que haber dicho a nosotros que lo suprimiéramos y nadie nos ha dicho nada. Hemos tratado de decirles, mire, cambiemos el logo. A mí me parece un poco injusto, Julia, que el Estado ecuatoriano pague por unas cosas y las deje botadas en una aduana cuando hay, y usted y yo conocemos las circunstancias y las condiciones de pobreza, que no es a mí a que me corresponde hablar de ese tema, pero a mí me parece absurdo que dejemos botados $12 millones en una aduana por una falta de decisión. Nosotros le hemos enviado cartas donde le decimos, ¿quieren suspender el contrato?
suspendámoslo, de común acuerdo, vengan, díganos qué es lo que quieren. La Contraloría no ha emitido ningún fallo, pero ha manifestado su preocupación sobre el estado del contrato y ha procurado que el Estado ecuatoriano nos diga algo, porque es que no nos dicen nada. ¿Y les ha dicho algo? Nada. 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 ¿Y el ministro tampoco les ha recibido? No nos recibe. Pues bien, estas no son sino algunas declaraciones, lo hemos hecho por la urgencia que requiere. Miren ustedes, hemos conseguido, ya les vamos a decir cómo, estas son, sobre la mesa estamos enfocando la nueva mochila que supuestamente no tendrá ningún sello, y estas son las 4 cositas que constaban dentro de la mochila, todo hecho en Colombia, como que si la toalla, como que si la pasta de dientes no se podía hacer en el Ecuador. Y lo que es peor, van a ver ustedes 150.000 libros que ya están aquí, mochilas, los cuadernos, y esta es una infamia, los cuadernos usando propaganda política. Abdalá Bucaram, ¿para qué? 1.200.000 niños, es como en la época de Hitler, ¿no es cierto? Abdalá aquí y Abdalá atrás. Con esto se pretendía educar a los ecuatorianos. Aquí en los libros de estudio, en Jilgueritos, en Misirimiau, atrás, por un nuevo amanecer, Abdalá, presidente de niños y niñas, Ministerio de Educación y Cultura. Yo quiero pedir formalmente al Congreso Nacional, al presidente de la República, que se emita un decreto, que se legisle en el país para que se prohíba al presidente de la República o a cualquier autoridad poner su nombre en cualquier producto o en cualquier obra. Esto es una infamia, porque seguramente van a quemar las mochilas que el gobierno ecuatoriano tiene que pagar, o que les van a poner tinta negra en las mochilas. Es una vergüenza lo que está pasando, que los rótulos de los alcaldes que se ponen en todas partes, de los prefectos, estamos viendo, el prefecto anterior de Pichincha le llenó a la que le ha pedido 12 veces audiencia y que el ministro se niega a darle, que no puede hablar con nadie del Ministerio de Educación. Le dice lo que es más grave, yo hubiera suspendido el contrato, pero nadie del actual gobierno quiere hacerlo. Es como que todos estuviesen escondidos. Dice además que $200.000 haya que pagar por todo lo que está en la aduana y nadie quiere desaduanizar. ¿Quién va a ser responsable de todo eso? ¿Cómo se va a pronunciar el Contralor sobre este tema que ya no solo es problema del anterior gobierno, sino es problema de este gobierno? Mientras tanto, la empresa, presurosa para cumplir con los plazos del contrato, nos tiene inundados, como ve, de los libros. 700.000 libros están entrando ya por las aduanas de Colombia, los famosos comedores, todo este aparataje que es parte del problema y parte de la corrupción nacional. Yo quiero, además les cuento lo siguiente, fue imposible para nosotros conseguirnos una sola mochila de las repartidas por el anterior gobierno. Supuestamente nadie las tiene. Quisiéramos que los colegios donde los niños le están usando nos llamen por teléfono, nos digan los profesores si están de acuerdo con este sistema de educación que se hizo para poder seguir debatiendo en nuestro programa sobre este problema. Y ahora viene una brevísima nota que nos trae también muchísima vergüenza al país. Miren ustedes, el Ecuador, Transparencia Internacional. La ley de seguridad nacional y me quedo con documentación que en manos de un exfuncionario es muy peligrosa. Entonces, la declaración que hace el Congreso ahora levantando el sigilo es un absurdo, es una falacia, porque no puedo yo decirlo sin documentación. Imagínese, póngase usted en mi pellejo. Esté con nosotros discutiendo ante el país entero un tema de gran interés nacional. Le hemos llamado al doctor López, él está aquí. Doctor, ¿no cree usted que en lugar suyo debería estar Sandra Correa? Yo le quiero decir una cosa que es más importante. Cuando firmamos el contrato creímos que asumíamos una responsabilidad con el Estado ecuatoriano y estoy aquí dando fe de lo que nosotros como contratistas y en representación parcial del Estado colombiano, que fue el que puso los recursos, queremos dar todas las explicaciones que ustedes quieran de lo que a nosotros nos compete. Me gustaría mucho que no solo Sandra Correa, todo el gobierno anterior estuviera diciendo cuáles son las explicaciones que ellos tienen que dar sobre este tema. Mire, doctor, usted está en desacuerdo con lo que nosotros hemos dicho y nosotros estamos en desacuerdo con lo que usted ha dicho. O yo tendré que probar que lo que yo he dicho es verdad,
o usted tendrá que rectificar, porque usted dice, según El Universo, Freddy Ehlers miente cuando dice que nosotros vendimos un libro de $2 a $5 a 5.50. Si yo miento en una audiencia ante el presidente de la Corte Suprema, me voy a la cárcel, porque yo he hecho un juramento de decir la verdad. El país sabe que yo no miento jamás, que yo digo la verdad, y ese es un tema que nosotros no aceptamos dentro de su declaración. Igual en la carta nos preocupa mucho que usted hace referencias a asuntos internos del Ecuador. Usted se refiere que funcionarios ecuatorianos, hablaremos de eso más adelante, se están pronunciando, dice textualmente, funcionarios que habrán de tener que pronunciarse en el futuro dan declaraciones públicas siendo propias versiones periodísticas. Estos son, en mi opinión, en esta parte concreta, una declaraciones suyas sobre temas políticos nacionales. Son dos de los temas que vamos a topar más adelante. Señor Ehlers, yo creo que vamos precisando dos cosas. Yo desmiento lo que está diciendo aquí. Yo no dije que el señor Freddy Ehlers miente cuando dice que nosotros vendimos libros de $2 en 5,50. Yo lo que dije es que el señor Ehlers presentó 2 libros ante la Corte Suprema y dijo, este libro le ha costado al Estado ecuatoriano en cabeza de UNICEF $2 y este libro lo han comprado en 5,50. Yo digo que ahí usted miente, señor Ehlers, porque usted cita como un criterio de autoridad a UNICEF y tengo en mi mano una carta que en el día de hoy, y por eso es que la carta llega a las 8 de la noche, he recibido de la representante de UNICEF en el Ecuador, donde dice que ella nunca ha afirmado que los libros nuestros valían y eran equiparables. Dice, UNICEF en ningún momento ha determinado ni juzgado las diferencias de costos y calidad entre las publicaciones del Misirimiao y de la Antología de la Literatura Infantil, realizado tanto por la empresa CEI Promotora de Intercambio como por los otros, y por lo tanto no ha efectuado ninguna declaración al respecto. Ese criterio de autoridad quedó versado en la comunicación. Ahora, yo he sido muy respetuoso de las autoridades ecuatorianas, que es el segundo punto. Me refiero, sí, a que en el proceso, porque nosotros queremos dar por terminado el contrato por una de 2 vías, o porque se termine de común acuerdo, o porque nosotros declaremos la terminación unilateral. Y en ambos casos, será el señor Procurador General del Estado el que tendrá que dar un concepto si se termina o no. Y el señor Procurador General del Estado se ha pronunciado que es parte en este proceso del que nosotros formamos parte, el que ha dicho y ha acogido esas versiones de prensa, y yo considero que al asumirlas como propias está prejuzgando frente a conceptos futuros que tendrá que emitir. En ninguna manera he querido intervenir en si las bondades del contrato son o no son, porque no me corresponden. Simplemente estoy aquí para dar fe de la buena fe, valga la redundancia, con que nosotros hemos obrado. Y le digo en la carta, por eso le digo que se le envía a las 6 de la tarde, porque la carta de la señora de UNICEF me llegó justo hoy, y en ese momento me dediqué a redactarle la carta, de que los libros técnicamente no son comparables. Uno de los libros que usted presentó era un libro hecho en papel periódico y el otro era hecho en papel bond. Le vamos a demostrar que quien miente no soy yo en ese punto, sino es usted, doctor. Perfecto. Primero, aquí está la carta de UNICEF, sí, firmada por la doctora, ¿no es cierto? La doctora Miriam Reyes de Figueroa, ¿no es cierto?, a la cual yo me referí. Y vamos a ver con varias autoridades en el video que pasaremos a continuación, no solo que no son comparables, sino que el libro ecuatoriano tiene 100 páginas más que el libro colombiano. Y vamos a ver cuál es el precio que los editores ecuatorianos darían, no al libro de UNICEF, sino a los libros colombianos. Hemos pedido cotizaciones a libros exactamente iguales a los libros de Colombia. Así es que vamos a ver el video a continuación que hemos preparado, y luego, doctor López, comentaremos este tema de gran interés para la nación de inmediato. Perfecto. Siguiendo con el programa, la presentación oficial está a cargo de la señora ministra de Educación, doctora Sandra Correa. El destino de esta inversión es también la diferencia del gobierno. Bueno, yo creo que esta mochila es una mochila común, pero falta el par de zapatitos que poníamos aquí, y falta realmente los textos. Está solamente prácticamente la mochila, pero lo fundamental es lo pedagógico. Aquí están sus lapicitos de colores, sus reglas, sus compases, sus lápices. El 8 de noviembre de 1996, Abdalá Bucaram autorizó a la ex ministra de Educación, Sandra Correa, a suscribir el contrato de fabricación de la mochila escolar, que fue inscrito en apenas 5 días, el 11 de noviembre del 96.
El contrato por 40 millones de dólares consistía en 1.200.000 mochilas escolares a un precio unitario de $24.80, que da un total de $29.760.000. 800.000 textos escolares a un precio unitario de $5.50, que da un total de $4.400.000. 8 unidades de salud a un precio de $198.000 cada una, por un total de $1.584.000. Y finalmente, 100 restaurantes escolares a $42.560 cada uno, que totalizan $4.256.000. Todo esto da un total de $40 millones. El 19 de diciembre pasado, en el Coliseo Rumiñahui de la ciudad de Quito, el Ministerio de Educación organizó una gran fiesta de entrega de las mochilas escolares. Estuvieron presentes el exsecretario de la Administración Miguel Salem, el exministro de Gobierno Frank Vargas Pasos y la exministra de Educación Sandra Correa. A pesar de que el Coliseo estaba lleno, se entregaron apenas 3.000 mochilas. ¿Pero qué contenía la mochila que se entregó a los niños ese día? 5 cuadernos de 50 hojas con propaganda de Abdalá en la portada y contraportada. Un juego geométrico que consiste en una regla plástica, 2 escuadras, un graduador y un sacapuntas. Como útiles de aseo, una crema dental, una jabonera plástica y un jabón. Una caja de lápices de color, un bolígrafo y 3 lápices de grafito, más una toalla y un peine. Todo esto por un precio de $29.760.000. Pero veamos uno de los graves incumplimientos del contrato. Según este, un 40% de la mano de obra y los materiales empleados debían ser ecuatorianos, a menos que la industria nacional no pudiera hacerlo. Luis Hernández, uno de los principales fabricantes de mochilas del Ecuador, asegura que las mochilas habrían sido mucho más baratas si se hubieran fabricado en el Ecuador. Damos la cotización a la ministra. Y yo por varias veces le había pedido a la ministra que me reciba ella personalmente. Nunca accedió, recurrí yo a los asesores y pues me devolvieron las cotizaciones y las muestras. La televisión hizo una investigación en el mercado ecuatoriano consultando a varias empresas, de la que se desprenden los siguientes precios. Una mochila similar, 25.000 sucres. Una caja de lápices de colores a 5.250 sucres, un bolígrafo y 3 lápices de grafito a 1.820 sucres, un borrador, un sacapuntas y un juego geométrico a 3.325 sucres, 5 cuadernos de 50 hojas plastificado a todo color, 3.500 sucres, una toalla de 50 por 60 y un peine plástico a 2.226 sucres, un cepillo de dientes y un tubo de crema dental a 4.522 sucres, una jabonera plástica y un jabón a 2.380 sucres. Sumados todos los artículos dan un costo unitario de $12.60, que equivalen a 48.023 sucres. Esto es la mitad del precio de la mochila colombiana. El sobreprecio es de $12.20 por mochila. Y el perjuicio al Estado sería de $14.640.000 por el millón de mochilas. Pero veamos cómo se perjudicó a la industria gráfica nacional. El contrato establecía la impresión de 300.000 libros Misirimiao 1 y 2, 400.000 ejemplares de la obra ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Y 100.000 de Abramo Surcos número 1. Los colombianos cotizaron cada libro en $5.50. Estos libros fueron recomendados por UNICEF en el marco de un acuerdo de apoyo técnico. Recibimos una carta de Miriam Reyes, representante de UNICEF en Ecuador, quien nos dice que ellos imprimieron 12.000 ejemplares del libro Misirimiao a un precio de $2. El libro de UNICEF no solo que es más barato, sino que tiene 100 páginas más que el libro hecho en Colombia. La televisión consultó a 2 imprentas ecuatorianas cuánto habrían costado los mismos libros en el Ecuador, y nuestros costos fueron los siguientes. 100.000 libros Misirimiao número 1, $2.20 cada uno. 200.000 libros Misirimiao número 2, $2.10. 400.000 libros ¿Quieres que te lo cuente otra vez? $1.70. Y 100.000 libros Abramo Surcos, $2.30. En total, $1.550.000. En Colombia se contrató los mismos libros por $4.400.000, es decir, más del 100% de sobreprecio. El representante de los industriales gráficos del Ecuador opinó lo siguiente. Este contrato podía haber dado
trabajo para unas 800 o 1000 personas adicionales, fuera de las personas que ya se encuentran laborando en las industrias gráficas. Y hemos podido determinar que el valor que se ha cobrado es más del doble de lo que hubiera costado producirlo en el país, con igual o mejor calidad. Yo creo que con mejor calidad que el producto que están entregando los vecinos. Preocupados por saber si los materiales están siendo utilizados por los niños ecuatorianos, acudimos a la Escuela Fiscal Pedro Bouguer en Yaruquí, a 40 minutos de Quito. Su director nos dijo que cientos de niños de esa escuela fueron al Coliseo el 19 de diciembre y recibieron apenas 27 mochilas. Pero la verdad es que esas 27 mochilas que le informa la señorita Silvia, no nos dieron, no nos entregaron. Nosotros tuvimos que arranchar de ese escenario las 27 para poder en algo mitigar esa preocupación de los niños. Sintieron mucha desilusión, hubo niños que lloraron. Incluso ahí en el Coliseo los niños más grandecitos les gritaban ladrones, ladrones, mentirosos. Entonces nosotros como maestros nos sentimos defraudados. En todo caso, lo que no podían dejar de recibir los 700 niños de esta escuela fueron estas camisetas con propaganda política de Abdalá. El actual ministro de Educación, por su parte, nos informó que en base a un informe de la Procuraduría se ha declarado nulo el contrato por las irregularidades que contiene. Acudir a un decreto de emergencia para saltarse del requisito de licitación, no haberse cumplido el 40% de componentes nacionales en los diferentes elementos de la mochila, un informe de Contraloría que al parecer fue forjado fuera de Contraloría en la anterior administración, un informe que por otra parte no dice expresamente que da su visto bueno, sino que deja un poco en el limbo ese comentario, el estar en contra del informe de Procuraduría anterior, una serie de requisitos formales y de fondo que llevan ineludiblemente a la anulación de ese contrato. La arquitecta Samia Peña Herrera, nombrada el miércoles pasado directora ejecutiva del proyecto del Ministerio de Educación con el BID, denunció graves irregularidades ocurridas durante la anterior administración. Pero básicamente el problema de esto es que se perdió el objetivo principal del convenio, que es el mejoramiento de la educación. Entonces la unidad está convertida en una unidad de construcción, una unidad ejecutora de construir escuelitas. Un ejemplo de la corrupción son estos 10.000 afiches que nadie entiende, que fueron contratados por los exdirectores Sergio Coellar y Santiago Coello por 25 millones de sucres. Consiguieron cotizaciones falsas de 2 editoriales con direcciones y teléfonos que no existen, a fin de otorgar el contrato al llamado Romlacio Editor, cuyo RUC corresponde a una empresa que vende artículos de metal, artefactos mecánicos y eléctricos. La televisión pidió una cotización a la prestigiosa imprenta Mariscal, quien nos informó que 10.000 afiches de idénticas características podrían ser realizados por un precio de 9.400.000 sucres, es decir, que habría más del 150% de sobreprecio en perjuicio del Estado. Esta la gente que queda aquí, que hay gente rescatable, impidió el pago de esto y yo voy a proceder a declarar nulo este contrato porque supone una serie de irregularidades, en especial que las firmas oferentes o las facturas proformas que se presentaron son falsas. Como dice la revista Vistazo, la mochila escolar se ha convertido en uno de los grandes atracos en los que, utilizando a la niñez y a la educación como pretexto, se habría perjudicado al pueblo ecuatoriano en millones de dólares. Bien, la última parte del reportaje es algo que no tiene que ver con la mochila, es una muestra más de la corrupción que se está denunciando en el Ministerio de Educación durante el anterior gobierno. Pero sobre la mochila, ¿qué comentarios tiene que hacer usted sobre nuestro reportaje, doctor López? Ok, entremos en el tema de los libros, que tal vez es el que porcentualmente aparece más escandaloso. Primero, los 400.000 libros de ¿Quieres que te lo cuente otra vez? No costaron a 5,50. Y la explicación es que el compromiso nuestro era hacer los libros a 4 tintas. Y ese libro no se podía hacer a 4 tintas por una restricción que impuso UNICEF. Y nosotros les notificamos que el libro costaba $3,50. Y a ese valor se han facturado los libros. Número 1. Ese libro... O sea que los otros cuestan más de 5.50. No, no cuestan más de 5,50. Si es que el contrato dice que el promedio es de 5.50.
No, porque nosotros tenemos que facturar tema por tema los libros. Y hemos facturado los libros a 3,50. ¿Por qué? Porque les hemos hecho un cargo. Teníamos, de acuerdo con la Contraloría, que presentar una factura, pero le puedo hacer llegar mañana por la mañana la documentación completa, donde nosotros le informamos al Ministerio que ese libro, por no estar hecho a 4 tintas, valía el precio que le estoy diciendo, y de allí había que descontar el precio de la guía del docente, de la cual iba acompañado. Segundo, en el tema de las cotizaciones, yo creo que es pertinente que lo miremos. El precio contratado fueron 5,50, el precio cobrado no es ese. No es ese el precio cobrado, porque el libro no responde a las características. O sea que ustedes iban a devolver dinero o cobrar menos de los 40 millones. Sí, eso es importante que también lo dejemos claro. De eso nos estamos enterando en este momento. Yo creo que el país se ha estado enterando de demasiadas cosas, infortunadamente por mí. Y le quiero tocar este tema que es importante y significativo para mí. Se ha dicho, por ejemplo, que nos entregaron un anticipo de $12 millones en efectivo. No podía haber anticipo ni podía haber efectivo porque era con un crédito del gobierno de Colombia. El Estado ecuatoriano no nos ha desembolsado a nosotros absolutamente ningún centavo. Así es, pero ese punto no ha sido topado por la televisión porque usted tiene razón en ese tema. Pero mire usted, estos son los contratos, esto es un anexo. ¿Sí? Aquí dice, ¿no es cierto? En el contrato, $5.50 cantidad, 800.000 libros, $4.400.000. Existe un documento oficial que cambia esto, que está firmado por quién. Sí, claro, por nosotros, porque aquí dice que el ministerio tendrá que indicarnos cuál es el libro que hay que imprimir. Y el libro que nos entrega UNICEF, que es, ¿quieres que te lo cuente otra vez?, trae todos los grabados hechos por artistas ecuatorianos en blanco y negro y no se nos permite cambiar la calidad del texto. Entonces nosotros le reconocemos al Estado ecuatoriano que el libro no puede valer lo mismo impreso a todo color que impreso a una sola tinta. ¿Cuándo lo reconocieron eso? Tan pronto nos entregan las artes y yo le puedo mañana a primera hora porque no tengo todo el expediente. Me aterra que no esté el documento en el Ministerio de Educación. Perfecto, pero los otros libros sí mantienen ese precio. Los otros libros sí lo mantienen. Usted diría igual que decía que miento yo al decir que esa es la diferencia. Diría también que mienten los editores ecuatorianos. A ellos les hemos entregado copias de los Misirimiau. Se va a hacer muy famoso este libro, los Misirimiau, impresos en Colombia. Sí. La cantidad de menos del 50% es presentada por ellos, por varias empresas ecuatorianas que además dicen que están en plena capacidad de cumplir con el compromiso de entregar en las fechas previstas. Vamos de inmediato a ir a un corte comercial porque tenemos muchas preguntas que hacer. Vamos con el doctor López a aclarar esto. ¿Quién tiene razón? Si el precio colombiano de 5.50 o si los editores ecuatorianos que hacen lo mismo a menos de la mitad del precio. Y además los precios que hemos presentado de la mochila escolar. La única persona que ha dado la cara para defender el contrato y los intereses de su empresa. Estamos nosotros en desacuerdo con los puntos de vista del doctor López, pero podemos debatir frente a toda la nación. Volvamos a este punto, los famosos Misirimiau. Usted ha visto en nuestro video que aquí costarían menos de la mitad, ya no lo dice UNICEF, ahora lo dicen los editores ecuatorianos con las mismas condiciones de colores, etcétera, porque han revisado el libro colombiano. ¿Cuál sería su comentario sobre eso? A ver, yo creo que hay dos cosas, señor Alex, que hay que distinguir. El primero, que es el que usted plantea, y es que el libro inicial de UNICEF tiene 100 páginas más. Sí. Lo que no se ha dicho es las características técnicas de este libro. Este es un libro pegado, este es un libro hecho bicolor, es decir, un color de fondo y negro. Bueno, pero no vamos a ir a nada en eso, vamos con este otro punto. Y nos han dicho que nosotros copiamos este libro textualmente. Yo no conozco vamos con estos. Exacto, vamos con esos. Lo que no se ha dicho es, primero, que nosotros tuvimos que desarrollar editorialmente el libro. Número uno. ¿Y por qué? ¿Porque en Ecuador no hay capacidad para hacerlo? No, ¿O porque UNICEF no puede hacerlo? No, al contrario, con el equipo de UNICEF fue que se rediseñó el libro. Es decir, el libro es diferente. Perfecto, lo hizo la gente de UNICEF. Yo no digo, y no quiero decirlo, que mienten los impresores ecuatorianos. Yo lo que pienso es que hay unos estándares internacionales que nos permiten a nosotros decir cuánto vale en el mercado internacional del libro. Y yo me comprometo con usted a conseguirle precios del mercado internacional que nos permitan a nosotros... Si usted me trae posiblemente una factura de Japón, ¿no es cierto?, de otro país latinoamericano, de Argentina, capaz que esto cuesta $20. ¿No es cierto? Pero estamos en el Ecuador y Colombia. O sea, ¿qué hubiese pasado en Colombia, doctor López,
si es que mandaban a Venezuela a imprimir libros que costaban el doble de lo que costaba en Colombia. Seguramente lo incendiaban al presidente Samper. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Y el estudio de precios que se hizo para adjudicar el contrato, qué pasó? Porque yo me imagino... ¿Qué estudio de precios? Pues debió haber habido un estudio de precios. Pues las autoridades ecuatorianas, porque el contrato no lo firmé yo con yo, señor Helios. No, si no se ha hecho ningún estudio de precios, vea usted que al señor que está aquí en el CEL le hemos pedido que venga, a uno de los señores que fabrica mochilas, le devolvieron, no le quisieron recibir siquiera. No, que yo sepa, no se hizo concurso con nadie, no se conoció precios de nadie, ¿no es cierto? Esa no es responsabilidad suya, es responsabilidad de las autoridades ecuatorianas. Pero bueno, creo que estos puntos van aclarándose. Hay uno que me preocupa muchísimo, doctor López. Usted habla de que ustedes hacen todo este contrato pensando mucho también en las necesidades ecuatorianas, en la niñez, en la educación. ¿Lo creen conveniente? La directora de UNICEF me ha dicho a mí personalmente que no consideraba conveniente ni prioritario y que así lo expresaron a la señora ministra de Educación. Pero como decidió el gobierno hacerlo, lo único que hicieron a ellos es sugerir los libros. Pero no creía UNICEF que el plan Mochila era algo conveniente para el Ecuador, frente a las otras necesidades educativas. Pero mire una cosa, estos cuadernitos impresos, 6 millones de cuadernos, con propaganda política de Abdalá Bucaram, con los colores, utilizando al sol con los colores de su partido político, el PRE, ¿no es cierto?, con el mensaje y la foto de Abdalá Bucaram atrás. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién sugirió esto? Por una instrucción del Estado ecuatoriano. ¿Usted tiene una carta en que a usted alguna persona le obliga a hacer los cuadernos de este tipo o es sugerencia de ustedes? No, escúchame, a nosotros nos entregaron. Nosotros tenemos las artes aprobadas y las sugerencias sobre el tema. Pero, nosotros no... a ver, si usted lo que está... Pero ¿cuál es la comunicación? O sea, se la puedo entregar. Se la puedo entregar. ¿Quién es la persona que decide que se haga así? Del Ministerio de Educación. O sea, que los cuadernos tienen que tener estas características. Sí, claro, desde luego. ¿Y qué opina usted? O sea, ¿no cree que debería estar la banderita del Ecuador ahí o el escudo del Ecuador o algo así? Yo le voy a repetir con su introducción, yo no soy quien para opinar de los asuntos internos del Ecuador. Yo creo no, pues yo le digo porque usted defiende el contrato, ¿no? Y lo defiende y en la entrevista anterior dijo que era muy conveniente para el Ecuador. Es decir, yo no puedo pensar que usted, doctor López, en su país pensaría bien que los niños colombianos reciban 6 millones, que ahí serían 12 millones, de cuadernos que con el nombre del presidente Samper haciéndose publicidad. ¿Qué pasaría? Sería inaceptable en Colombia algo así. Estoy absolutamente seguro. En cualquier país del mundo no creo que existan precedentes de este tipo. Pero yo sí quiero precisar dos cosas. La primera es que desde el primer día, nosotros hemos planteado la posibilidad de que frente a unos hechos políticos internos y a unas decisiones del pueblo ecuatoriano, se revise el contrato en toda su extensión, porque es que lo que se ha planteado ahora jurídicamente es un tema de dilatar el proceso. La nulidad tiene que ser decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sentencia que se producirá dentro de 1 o dentro de 2 años. De acuerdo, y tanto se ha ejecutado el contrato, porque tenemos la obligación de ejecutarlo. Nosotros le hemos planteado al Estado ecuatoriano, con la transparencia y con la tranquilidad de estar aquí sentado y con la tranquilidad de haber ido donde todos los organismos de control, que si nos demuestran que los precios son caros, no nos paguen. Yo acepto eso. Que suspendamos el contrato en alguna parte. En las últimas entregas, decidimos suspender el logo somos nosotros. ¿Usted aceptaría que le paguen los precios que costarían hacerlos en el Ecuador? Yo aceptaría que me paguen los precios del mercado internacional. Y no del ecuatoriano. Pero usted entenderá que pero usted, perdóneme, del mercado perdóneme, doctor López, pero usted tiene aquí un compromiso en el contrato que dice que el 40% debía haber sido hecho en el Ecuador. Debe ser hecho. Debe ser hecho, no se hizo nada. Excúseme. ¿Qué se hizo de la mochila en el Ecuador? Excúseme, doctor. Nosotros tenemos que llegar a un valor agregado equivalente a 16 millones de dólares, que es el 40% del contrato. Y evidentemente nosotros teníamos medidas tomadas, porque teníamos dos cosas que eran muy importantes que yo quiero que usted las entienda y no las conoce. Nosotros teníamos una presión del gobierno por entregar determinadas cosas con una gran rapidez, ¿sí? Y habían otras que nos permitían a nosotros, ¿sí?, tomar decisiones de mediano plazo para hacerlas. Había cosas que no se producían aquí. Usted sabe que los colores no se producen en el Ecuador, no hay producción local de colores, por ejemplo. Entonces nosotros sí estábamos tomando y estamos tomando medidas
para O sea, cumplir usted con lo el que me quiere 40%. decir ahora que el 40% restante sería hecho en el Ecuador. Restante Es decir, no, porque es que no hemos llegado ni al siquiera al 40% del bueno, contrato. pero si se llegase, ustedes Estamos pensaban hacerlo dispuestos en a el Ecuador honrar el después. compromiso. ¿Y por qué no hicieron al comienzo? Las mochilas podían haber sido producidas en el Ecuador en el mismo tiempo. ¿Por qué las hicieron en Colombia? Escúcheme, ese es un tema discutible. Yo no sé si ¿Usted cree que no se podían hacer en el Ecuador? Yo creo que no. ¿Y los libros tampoco? En el tiempo en que nos plantearon, yo creo que no. Y podríamos, porque aquí estamos en una cosa en la que yo he querido precautelar siempre, señor Ehlers. Este no es un problema entre los colombianos y los ecuatorianos. Este es un problema donde infortunadamente el pueblo toma una decisión y como consecuencia de esa decisión se producen unos efectos de los cuales hay unos perjudicados. Bien, creo yo que ha quedado bastante aclarado para el país las posiciones tanto del doctor López, que defiende a su empresa colombiana y a sus derechos de haber suscrito un contrato internacional, como el de las autoridades ecuatorianas y sobre todo de la prensa ecuatoriana, que denuncia el contrato como lesivo a los intereses nacionales por la forma en que este fue suscrito y por los precios que constan en el contrato sumamente superiores a los precios que podían haber sido conseguidos en el Ecuador. Hay muchos otros temas que creo que se quedará para rato usted aquí en el Ecuador, doctor López. Hasta que queden claras tres cosas. La primera, que no nos hemos robado un solo centavo, porque yo quiero que usted me dé una oportunidad con la objetividad que usted tiene. Hay tres cosas que se han dicho. Uno, que nos dieron 12 millones de dólares en efectivo y que nos lo llevamos a Colombia. Ya lo dijo eso. Eso quedó claro. Dos, que el crédito del gobierno colombiano era el más oneroso que se había dado en la historia del Ecuador, y yo he demostrado largamente que no es cierto. Hay créditos, inclusive celebrados hace 20 días. Sí, se podrían conseguir créditos iguales o parecidos, Igual, o sea, no más onerosos, pero tampoco es que no se podía conseguir en ninguna parte del mundo créditos de ese tipo. No se trataba de decir eso, pero yo lo que quiero decir es que los términos del crédito estaban dentro del perfil de la deuda externa ecuatoriana. Y tercero, que nosotros sí estábamos dispuestos a honrar y estamos dispuestos a honrar el compromiso con la industria ecuatoriana. Ahora le quiero decir una cosa que es la que me extraña y que coincide mucho con lo que usted dijo en su programa pasado. Aquí ya hay una plata pagada y aquí hay unos bienes entregados. Y a mí nadie me ha dicho hasta ahora que yo suspenda el contrato. Yo le quiero preguntar a usted, dentro de la equidad, ¿resulta justo que a esos precios que usted denuncia se siga ejecutando el contrato? ¿O resulta mejor que en la actitud que nosotros hemos asumido, el Estado ecuatoriano se siente con nosotros y nos diga por qué no damos por terminado esto que nosotros consideramos lesivo, en vez de recurrir a un formulismo legal que lo que va a conducir es a que nosotros ejecutemos el contrato y las mochilas y los bienes terminen perdidos en las aduanas? Bueno, yo he dicho anteriormente que lamentablemente el gobierno ecuatoriano actual, no el anterior, ha tenido un poco una política del avestruz, de esconder la cabeza. La pregunta que usted me hace, yo le hago al señor ministro de Educación, es decir, ¿qué va a hacer? ¿Cuántos cuadernos de estos hay? ¿Cuántas mochilas hay allá en el Ecuador? 450.000. ¿Qué van a hacer con las 450.000 mochilas, de las cuales 150.000 están con el nombre de Abdalá? Que nos contesten, ¿qué van a hacer? ¿Están ahí pagando bodegaje? Esa no es la respuesta nuestra, es del actual gobierno. Lo que sí es indispensable que a la brevedad del caso se pronuncien las autoridades ecuatorianas y tomen una decisión definitiva sobre todos estos temas. Más adelante la televisión tiene